Buenos días. Vamos a repasar utilizando la fotocopia número 2. ¿Os acordáis que si habéis perdido la fotocopia siempre la podéis descargar? Aparece en el Classroom todas las fotocopias, las que hemos visto y las que veremos. Todas ellas aparecen. Vamos a ir leyendo frase por frase y así es una forma de repaso. El programa de filosofía de primero de bachillerato no es la historia de la filosofía, ese es el programa de segundo, pero es una forma de ir repasando. Vamos durante el curso a ir viendo un poquito de la historia de la filosofía que nos ayuda a ir entendiendo los temas. Cada autor, cada época nos va a permitir entender un concepto distinto. En este caso estamos empezando, el primer tema es ¿qué es la filosofía? Bueno, pues los presocráticos. A medida que vamos leyendo, deberíais estar pensando, ¿me suena, no me suena? En clase me estoy enterando, no me estoy enterando. Esto es un repasito de cosas que ya hemos visto, pero también iréis viendo, vamos a ver un poco de lo que nos espera. La filosofía occidental se inició en el siglo VI a.C., en las colonias fundadas por los griegos en las costas de Asia Menor, Jonia y en Italia meridional. Lo hemos visto ya 15 veces, la filosofía nace en el siglo VI a.C. y ya sabemos dónde, primero en Jonia, la actual Turquía, y luego en Italia. Repaso, nada nuevo, me debería sonar de clase. La sabiduría primitiva se encontraba depositada en los mitos de las religiones. Cuando se empezó a utilizar la razón logos de un modo exclusivo, surgió la filosofía y la ciencia. Repaso de nuevo, ya sabemos que antes de que hubiera filosofía, antes del siglo VI a.C., estaba la religión. La religión griega, que ya hemos visto que tiene unas características peculiares y que, como otras religiones, se basa en mitos. Y ya estuvimos viendo qué características tiene un mito, estuvimos viendo un mito que es el mito de Prometeo para hacernos un poco a la idea. Ya sabemos que de ahí, de la religión, nace la filosofía, que solemos considerar que es el paso del mito al logos. Ya sabemos que logos es la palabra griega para razón y ya sabemos que en esta época filosofía y ciencia eran lo mismo. Que no va a ser, no aparece en la fotocopia, pero lo hemos visto en clase un par de veces, que no va a ser hasta el Renacimiento cuando la filosofía y la ciencia se empiezan a separar. Por eso suele definirse la aparición de la filosofía como el paso del mito al logos. Por eso os dije al principio, nacimiento de la filosofía, aparición de la filosofía, origen de la filosofía es lo mismo que el paso del mito al logos. Es posible distinguir dos tendencias entre los primeros filósofos griegos, llamados también presocráticos. Ya sabemos que a los primeros filósofos les solemos llamar presocráticos, presocrático antes de Sócrates. La primera tendencia es fundamentalmente científica, sus representantes, llamados con frecuencia físicos, investigan la naturaleza physis en griego, intentando descubrir los elementos que se componen. Ya sabemos que podemos dividirlos un poco arbitrariamente en dos tendencias. La primera es la de Jonia. La primera, como indica, es la del siglo VI a.C., del principio del siglo VI a.C. Son los de Jonia, los llamamos los físicos. ¿Por qué los llamamos los físicos? Porque tratan de la naturaleza. ¿Y cómo se dice naturaleza en griego? Se dice physis. Ya vimos que esta ciencia no es la nuestra, estos señores no hacían experimentos, eso es una cosa muy posterior. Ya sabemos, y lo volveremos a ver, que se debe a un señor que se llama Galileo, esto de introducir los experimentos en la física. El primer filósofo conocido, Tales de Mileto, el simbolito significa muerto en el 546, afirmó, por ejemplo, que todo se compone de un solo elemento primitivo y eterno dotado de movimiento, el agua. Ya sabemos que Tales de Mileto es el primer filósofo, ya sabemos que Tales de Mileto es el primer presocrático. Ya sabemos que Tales de Mileto afirma que el agua es el principio de todas las cosas
y, como vemos, dotado de movimiento. ¿Y por qué dotado de movimiento? Porque hemos visto que la naturaleza para los griegos se caracteriza por el cambio, el movimiento, la sucesión de las estaciones, la sucesión de la noche y el día. Entonces, si todo está en movimiento y es lo que caracteriza a la naturaleza, por lo tanto, ese primer principio tiene que estar en movimiento, porque si no tendríamos que pensar qué es lo que mueve al primer principio. Pero si hay algo que mueve al primer principio, ya no sería el primer principio. Lo que pone en movimiento al primer principio sería el primero. ¿De acuerdo? Este es el tipo de discusiones que hay en la época. En una época que no se hace un experimento, sino que se reflexiona acerca de la naturaleza. La teoría de los 4 elementos de Empédocles de Agrigento, tierra, aire, agua y fuego, tendría amplia aceptación en los siglos siguientes. En clase no hemos hablado de Empédocles. Ya dije que no vamos a ver todos los presocráticos, solo algunos para hacernos una idea. No estamos haciendo una historia de la filosofía y vamos a tratarlos todos. Pero Empédocles de Agrigento es muy famoso porque tiene esta teoría de los 4 elementos. Os pediría que paréis el vídeo un momento y penséis, hoy en día, ¿cuántos elementos hay? Paro, lo pienso, vuelvo a encender. Es muy gracioso que tengo muchos alumnos que me siguen diciendo que los elementos son 4, estos, tierra, aire, agua y fuego. Pues no, los elementos son muchos. En las clases de ciencias normalmente hay una tabla periódica, que es la tabla de los elementos, y obviamente no son 4, son muchos. Hoy en día, por ejemplo, no consideramos que el agua sea un elemento. Consideramos que el agua está compuesto de 2 elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Esto se debe a un señor que se llama Lavoisier. Un truco para acordarse de Lavoisier es que le cortaron la cabeza durante la Revolución Francesa. La fecha de la Revolución Francesa la sabemos todos, ¿no? 1789, 1789, es una cifra muy fácil de recordar. Y, a ver, cuidado, que no le cortaron la cabeza a este señor por su teoría científica, sino porque él tenía un cargo público, cosa que era normal en la época, que los científicos no vivieran de la ciencia, sino que tuvieran cargos públicos importantes. Bueno, pues para hacernos una idea, va a ser en el siglo XVIII que se descubra el oxígeno. Lavoisier no lo va a descubrir él solo, lo descubre a la vez que otros 2 señores, que son Black y Priestley, pero solemos decir que Lavoisier es el padre de la química porque no solo descubrió el oxígeno, por lo tanto descomponiendo el agua, sino que también es el que va a hacer el lenguaje de la química, eso que estudiáis en química los de ciencias. Entonces, hoy en día los elementos son muchos más, no son 4, pero esta teoría es famosa. Entonces ya tenemos otra teoría más y, como veis, muy simple. Esta tendencia culmina con Demócrito de Abdera, muere en el 360, contemporáneo ya de Sócrates y Platón, quien explica el cosmos a partir exclusivamente del movimiento de caída en el vacío de partículas minúsculas, homogéneas, indivisibles, que llamó átomos. Bien, entonces, primera teoría, Tales afirma que el agua es el principio de todas las cosas. Empédocles va a considerar que ya son 4 los elementos, tierra, aire, agua y fuego. Y ahora nos encontramos otra teoría científica, esta teoría de Demócrito, que es el atomismo. También va a ser una teoría muy importante, pero cuidado, va a ser una teoría muy importante a partir del Renacimiento. Cuando Demócrito introduce su teoría no va a tener mucho éxito, por razones que veremos más adelante. Y tengamos en cuenta que hoy en día solemos aceptar el atomismo, pero cuidado, si leemos de nuevo la frase, veremos que con matices. Hoy en día somos atomistas, estamos convencidos que la naturaleza está compuesta de átomos, pero cuidado, ya digo, paro el vídeo, lo pienso, lo leo de nuevo, un segundito, vuelvo a... ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si habéis leído un par de veces la frase os daréis cuenta que átomo significa indivisible y hoy en día se considera que los átomos no son indivisibles. Consideramos que los átomos están compuestos de
protones, electrones, entonces no es la partícula última. Bueno, hay más incluso, pero no vamos a entrar en el tema. Punto y aparte, ¿qué significa cambio de tema? Me voy acostumbrando porque en los exámenes también yo voy a tener que utilizar el punto y aparte. La otra tendencia es más bien mística y metafísica, está representada por Pitágoras y su escuela, inmortalidad y transmigración de las almas, investigaciones sobre la esencia matemática del cosmos. Vale, ya hemos visto místicos, aquellos que dicen haberse encontrado con un dios. Metafísica, ya hemos visto que no es el significado, es la etimología, pero nos sirve de pista. Cuidado, no lo pongo en un examen, la metafísica es, porque es la etimología, no el significado, pero nos da una pista. Metafísica es aquello que está más allá de la física. A ver, os recuerdo que la etimología no es el significado. Se suele decir que la palabra más antigua del castellano es perro. Perro viene del sonido que hacían los pastores en el País Vasco para llamar a sus animales domésticos. Perro significa sonido que hago yo para llamar a el perro pastor. No. Bien, vemos la diferencia entre la etimología de dónde viene la palabra y, por ejemplo, el significado. Otro ejemplo, filosofía. Filosofía, la etimología es amor a la sabiduría. ¿Es el significado? No, no es el significado, pero ¿de dónde viene? ¿Nos ayuda, nos da una pista? Sí, pero no es el significado, así que cuidado. Bien, pero para empezar es un buen paso a ver que la metafísica etimológicamente es aquello que está más allá de la física. Entonces, esta segunda corriente van a tratar de temas que están más allá. ¿De qué temas van a tratar? Van a tratar, por ejemplo, Pitágoras, de la inmortalidad y transmigración de las almas. Inmortalidad, pues ya vimos que para los pitagóricos el alma es inmortal. Cosa rara, extraña en Grecia, donde se consideraba que el alma era principio de vida. Las plantas tienen alma, los animales tienen alma y un muerto no tiene alma porque la ha perdido. Entonces es una novedad, pero va a ser una novedad que posteriormente va a recoger un señor que es Platón y que se va a introducir en todo Occidente. Transmigración de las almas. Esta teoría que dependiendo de mi comportamiento infantil, soy bueno o malo, es un poquito más complicado, pero bueno, para entendernos, bueno o malo, pues iré a un cuerpo mejor o peor. ¿Por qué es interesante? Porque hemos visto que entonces el alma no es individual. Cuidado, el cristianismo considera que tenemos un alma individual, mientras que otras culturas consideran que el alma es inmortal, va de cuerpo en cuerpo, pero obviamente no es mi alma. Investigación sobre la esencia matemática del cosmos. De nuevo, esta teoría va a ser muy importante a partir del Renacimiento. Esta teoría de que la esencia última de la naturaleza es matemática, son los números y las figuras geométricas. Será importantísima y lo veremos cuando posteriormente tratemos de las revoluciones científicas. Y Parménides de Elea, el primero en iniciar una reflexión abstracta y metafísica acerca del ser y no ser. Hemos visto un poema de Parménides, hemos visto unos fragmentos, habéis hecho un comentario, lo hemos revisado, por lo tanto, qué menos que me quede yo con que para Parménides hay una diosa que trata acerca del ser y no ser, el ser que va a ser ese concepto tan importante un concepto tan importante a lo largo de toda la historia de la filosofía. Punto y aparte, cambio de tema. Este tipo de reflexiones se agotarán en el siglo V y son sustituidas por una reflexión filosófica sobre el hombre y su papel en la ciudad, problemas éticos, políticos y culturales. En la primera fotocopia que os di, vemos dos columnitas, la columnita de los presocráticos, la columnita posterior, siglo VI, siglo V. Habíamos dicho, no todos los presocráticos son antes de Sócrates, pero sí que va a marcar
un giro, un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Pues que ahora les van a preocupar problemas éticos, políticos y culturales. De nuevo, os pediría que paréis un momentito el vídeo y nos paremos a pensar un problema ético actual y un problema político actual. ¿Vale? Paro y pienso yo individualmente cuál podría ser un problema ético actual y cuál podría ser un problema político actual, para que veamos el tipo de preocupaciones que van a tener Sócrates y los sofistas, que no eran las preocupaciones de los presocráticos. Un problema ético actual, bueno, pues por ejemplo, puede ser la ética tiene que ver con lo que está bien o mal, entonces es lo que yo debería hacer o lo que yo no debería hacer, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo del momento. Hay negacionistas, hay personas que dicen que esto del virus es mentira, que es un truco para engañarnos y que las autoridades nos dominen. Bueno, pues entonces, ¿debería ponerme la máscara? No debería ponerme la máscara. Bien, político. Bueno, pues la política tiene que ver no con lo que yo individualmente considero que debo hacer o no debo hacer, sino lo que debemos hacer todos, ¿no? Para no hablar siempre de la pandemia, podemos hablar de la independencia o no del País Vasco. He dicho el País Vasco, quería decir Cataluña, ¿no? Entonces ese sería un problema político que debería hacer el gobierno referente. ¿Debería permitirles a los catalanes votar? A ver, no es tan extraño, los escoceses han votado. ¿O iría en contra de nuestra Constitución la escisión de un territorio? ¿Deberían en esa votación votar solo los catalanes o debería todo el Estado español? Porque la soberanía está en el pueblo, pero no solo en el pueblo catalán, también en el pueblo aragonés y andaluz y extremeño. ¿Vale? Vemos cuáles son los problemas éticos y políticos. Es el giro antropológico protagonizado por Sócrates y los sofistas. Antropológico, que gira en torno al ser humano. Los presocráticos les preocupa el ser, Parménides, les preocupa los números, los pitagóricos, les preocupan los elementos de la naturaleza, los jónicos. Ahora es el ser humano y la ciudad. Sin embargo, también entre los presocráticos, de los que no quedan más que fragmentos, encontramos algunas alusiones al problema del hombre, especialmente en Heráclito de Éfeso, quien defendió la permanente movilidad e inestabilidad, aunque regida por una ley inmanente que llamó logos del cosmos. Bien, vamos a ver quién es este presocrático. Ya os dije que dividirlos en dos grupos, los físicos y los metafísicos, era un poquito artificial. Un autor como Heráclito no cabe ni en uno ni en el otro. Así que vamos a tratar, pero en el próximo vídeo, de este presocrático Heráclito de Éfeso, y antes de ver el otro vídeo os pediría leer los fragmentos. Os pediría leer los fragmentos, intentar descubrir qué tienen todos en común y que nadie me diga, el que pone al final FR, sí, son fragmentos, son todos fragmentos. Y también pensar por qué se le llamaba a este señor el oscuro. Se le llamaba el oscuro no nosotros, sino en su propia época. Los propios griegos les parecía que este señor era poco claro. Entonces vamos a descubrir otro presocrático que no parece casar ni dentro de los físicos ni dentro de los metafísicos. Hasta luego, nos vemos.